Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Las claves para declarar renta. Una experta en la materia nos contará hoy qué deben tener en cuenta los más de 4 millones de colombianos que desde la próxima semana deberán cumplir con esta obligación ante la DIAN. Aliste papel y lápiz para estas recomendaciones. Colombia con un enorme potencial. Los proyectos de energías renovables están de moda en nuestro país y están atrayendo cada vez más inversiones. Hablaremos de este sector clave para la economía y el medio ambiente con Germán Corredor, de la Asociación de Energías Renovables. La hora de los beneficios tributarios. El gobierno y la DIAN pusieron en marcha un paquete de 20 beneficios tributarios para empresas que decidan contratar a personas en condición de vulnerabilidad. Ya les contamos los detalles de esta importante medida. Comenzamos esta emisión hablando de los muy buenos resultados financieros presentados hoy por el grupo Ecopetrol con relación al segundo trimestre de este año. Según el presidente de la compañía, Felipe Bayón, el resultado solo del segundo trimestre de 2021 es el mejor de toda la historia para el grupo empresarial. Los ingresos consolidados llegaron a 19,4 billones de pesos. La utilidad neta alcanzada fue de 3,7 billones de pesos, nunca antes conseguida en un trimestre. Y el EBITDA, es decir, la utilidad antes de pagar impuestos y otros gastos y costos, fue de 9,4 billones de pesos. Si sumamos todo el primer semestre de este año, el grupo Ecopetrol tuvo un ingreso consolidado de 36,7 billones de pesos, una utilidad neta de 6,8 billones, la cual equivale a 4 veces la utilidad neta obtenida en todo el año pasado, marcado por una histórica crisis para el sector por la pandemia. Todo esto se logró gracias este año a los buenos precios del petróleo por encima de $70, también al encarecimiento que ha tenido el dólar y por supuesto a la gestión administrativa de ventas y operativa, a las eficiencias que ha logrado la empresa más importante del país. Y otra noticia clave por estos días es la declaración de renta que están alistando millones de colombianos debido a que los plazos para cumplir con este deber empiezan a vencerse. Tenga muy en cuenta a partir de la próxima semana, el 10 de agosto. Por eso hemos invitado a la doctora Alexandra Géneco. Ella es socia de la compañía especializada EY Colombia. Bienvenida, doctora Géneco. Gracias por acompañarnos en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias, Víctor. ¿Cómo está estado? Todo muy bien. Aquí atentos a la temporada de declaraciones de renta porque hubo unos pequeños cambios frente al año pasado, pero ya hablaremos de ello. Primero, ¿por qué no nos cuenta quiénes deben cumplir con esta obligación? ¿Quiénes en Colombia deben declarar renta? Bueno, Víctor, te cuento. Las personas naturales que hayan tenido ingresos superiores a 1.400 VTs, que son aproximadamente 49.850.000 pesos, están obligados a presentar declaración de renta. Pero también, en caso de que se cumpla con el patrimonio superior a 4.500 VTs, que son 160.232.000 pesos. Igualmente, si los consumos con tarjetas de crédito o las compras que se hayan efectuado en el año o los depósitos también exceden el valor de 1.400 VTs, están en la obligación. Con cualquiera de esos requisitos que te he mencionado, estas personas están en la obligación de presentar declaración de renta. ¿Qué es el patrimonio bruto? ¿Es cuando sumo las propiedades y le resto las deudas? No, el patrimonio bruto es antes de deudas, es decir, todos los bienes que se tienen, todos los derechos apreciables en dinero. Entonces aquí se encuentran los bienes, se encuentran los saldos en cuentas bancarias, las acciones que se tengan, las inversiones a 31 de diciembre se incluyen dentro de este patrimonio bruto, como te digo, antes de deudas. Es decir, una persona que tenga un apartamento de 170 millones de pesos y por él debe al banco 70 millones de pesos, no importa, ya cumple ese requisito y debe declarar renta. Cumple con el requisito correcto, porque el patrimonio bruto es de 170 millones. Muy buena esa aclaración. ¿Es posible que este año tengan que declarar renta personas que el año pasado no cumplían esos requisitos? Claro, es posible. Todos los años hay que hacer ese análisis. Entonces, si el año pasado no cumplieron con estos topes, pero este año sí los cumplen, deben presentar una declaración de renta. ¿Todo el mundo debe declarar renta el 10 de agosto como fecha máxima o cómo es el calendario? No, el calendario depende del número de los 2 últimos dígitos de la cédula o del NIT. Es lo mismo para los colombianos, la cédula y el NIT son iguales. Entonces, empieza con 01
el 10 de agosto 01 y 02 y termina el 20 de octubre con el 99 y 00. Entonces hay que estar muy pendientes, además, Víctor, porque este año los que comenzaban el año pasado, o sea, 00 y 99, comenzaban en agosto y terminaban con el 01 y 02 en octubre. Este año cambiaron las fechas y por ende comienzan los del 01 y 02. Es decir, eso es muy importante. Es decir, en esta oportunidad, ¿los últimos serán los primeros? O sea, el que está confiado en que generalmente declara renta por allá en el mes de octubre, debe tener mucho cuidado porque esta vez arrancan con ellos. Correcto. Este año arrancan con los que terminaban el año pasado, es decir, con el 00 y 99, perdón, con el 01 y 02 que terminaban el año pasado en octubre. Entonces hay que estar muy pendientes. Antes era entonces de arriba para abajo, del 99 al 0, y ahora es de abajo para arriba, del 01 al 99. Muy importante esa aclaración. Bueno, el que tiene que declarar renta y cumple alguna de esas condiciones, ¿qué papeles debe alistar? Bueno, mira, si son trabajadores, deben alistar el certificado de ingresos y retenciones que suministra la compañía y adicionalmente cualquier certificado en donde se demuestren los ingresos que son recibidos en el año. Es decir, por ejemplo, si se reciben arrendamientos, entonces el certificado de la inmobiliaria o los ingresos que se hayan obtenido por concepto de rendimientos financieros, los certificados expedidos por el banco. Incluyendo también, por ejemplo, el patrimonio, entonces los impuestos prediales donde se determina el avalúo del inmueble, adicionalmente los saldos en las cuentas bancarias, certificaciones bancarias, el impuesto de vehículo para determinar también el valor de los vehículos, y pues todas las certificaciones expedidas por las entidades pagadoras de algún tipo de ingreso. Este año, no sé si a usted le ha pasado, pero pues me ha preguntado mucha gente que antes no había recibido correos electrónicos de la DIAN, que qué es eso de la declaración de renta sugerida, porque le está llegando a más de 4 millones de personas y muchas de ellas por primera vez. Entonces se están pegando un tremendo susto porque que le llegue a uno un correo de la DIAN pues genera algo de preocupación inicialmente. Pero ¿esto qué es? ¿En qué consiste? ¿Cómo puede ayudar esto a una persona? ¿Es bueno o malo? ¿Se tiene que acoger a lo que diga esa declaración de renta sugerida? Sí, precisamente por esos días está llegando este correo, pues es una declaración que se prepara con base en la información que ha reportado las entidades a la DIAN. Entonces, como su nombre lo indica, es una declaración sugerida, no significa que se deba uno acoger a la misma en un 100%. Es decir, si yo con mis certificados y mi información demuestro que en efecto tengo una declaración distinta a aquella sugerida por la DIAN, pues la puedo presentar. Obviamente, esa declaración sirve de guía para determinar a veces alguna información que posiblemente no pueda estar teniendo en cuenta. Entonces, sí es importante revisar la declaración, pero, pues, vuelvo y digo, como su nombre lo indica, es sugerida, por lo que lo importante son todas las certificaciones que se tengan para elaborar la declaración de renta. Entiendo, es decir, a esos 4 millones de colombianos, un poquito más, que les está llegando este correo, ¿pueden acogerlo o pueden rechazarlo, digamos, entre comillas, y hacer su declaración de renta con un contador como lo venía haciendo desde siempre o el año pasado? Sí, por supuesto. Adicionalmente, porque la declaración sugerida puede no tener toda la información. Como te digo, es preparada por la Administración de Impuestos con base en una información de terceros, pero puede que, por ejemplo, temas patrimoniales no estén reportados en la declaración sugerida. Por lo que definitivamente sí es importante revisar, obviamente, la declaración sugerida, pero no hay ningún inconveniente en que se presente una diferente, por cuanto al final del día puede que las certificaciones o todos los ingresos no estén en este momento en poder de la DIAN y por lo tanto la declaración sugerida no sea completamente exacta. Bueno, la DIAN ha dicho que con esta declaración sugerida la idea es que cada quien pueda hacer su declaración de renta sin ayuda de terceros. ¿Qué pasa con esa persona que diga, bueno, yo soy ducho con los números, con las cifras, manejo mis balances financieros, quiero hacer mi propia declaración de renta y después aparece por ahí un error? ¿Esa persona se podría meter en problemas con la DIAN? Claro, obviamente en la medida en que se presente la declaración con información errónea, pues es posible que deba corregirse posteriormente la declaración, pagando unas sanciones. Hay una sanción del 10% del valor de la diferencia, si en realidad esa diferencia es en contra del contribuyente, es decir, a favor de la DIAN. Entonces, pues siempre es muy importante
pues analizar muy bien la información. Hoy en día pues hay varios mecanismos para uno presentar su declaración por sus propios medios, pero sí es muy importante evaluar muy bien antes de presentar la declaración. Bueno, hablemos un poco, porque me llama la atención el tema de las sanciones. ¿Qué pasa si alguien tiene que declarar y pagar renta el primer día, máximo el primer día, el 10 de agosto, y debe pagar después de hacer el cálculo, porque no todos los que declaran pagan renta, pero le sale un pago, no sé, para tener una cifra redonda y hacer un cálculo sencillo, 1 millón de pesos? ¿Qué pasa si esa persona no paga ese día, no tiene la plata? ¿Hay alguna opción o definitivamente empieza a correrle una sanción? Bueno, pues tú tocas un punto muy importante. Lo primero es, si no se tiene la plata, la sugerencia es presentar la declaración. ¿Por qué? Porque si no se presenta la declaración, las sanciones son mayores. La sanción por no presentar declaración es del 5% del impuesto a cargo. Es decir, ni siquiera es del valor a pagar, es del impuesto que arroja la declaración antes de todas las deducciones que se pueden incluir, como las retenciones en la fuente, etc. Entonces, se presenta la declaración y no se tiene con qué pagar. Es posible pagar posteriormente, eso sí, pagando intereses moratorios que son un poco menores a lo que sería la sanción por extemporaneidad del 5% que te estoy comentando. Entiendo. Pues doctora Geneco, muchas gracias, y cualquier duda que tengamos adicional le seguiremos preguntando. Muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos. Que pase una feliz noche. Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Bueno, ya se nos estaba precisamente acabando el tiempo, muy pendientes de las declaraciones de renta. Próxima semana arrancan los vencimientos. En más información, el gobierno puso en marcha una nueva estrategia para impulsar la generación de empleo. Se trata de un paquete de 20 alivios tributarios dirigidos a aquellas empresas que contraten a la población en condición de vulnerabilidad. Veamos. Lograr que la cifra de desempleo, que se ubicó en 14.4% en junio, baje a un solo dígito, es el objetivo que se trazó el Ministerio de Trabajo, que hoy anunció nuevas medidas para generar empleos. En esta oportunidad, los beneficiados son los más vulnerables. Se convierte en una herramienta real que le permitirá a quienes empleen a esta población beneficiarse tributariamente y seguir apoyando esta gran labor de mejorar la calidad de vida de las familias y su generación de ingresos. Son alrededor de 600 a 900 mil empleos que se buscan generar con un paquete de 20 beneficios tributarios que contemplan rentas exentas, deducciones, descuentos y créditos fiscales. Primero, uno tiene deducciones para los empleadores que contraten a población discapacitada, hasta el 200% de esos valores con los cuales se paga. Y tiene otro incentivo a la población discapacitada, que es, tiene puntos favorables cuando hagan licitaciones públicas. Y eso ha generado, si no estoy mal, cerca en el último año, más de 10.000 puestos de trabajo para población discapacitada. El portafolio también cuenta con beneficios en la tarifa de impuestos sobre la renta para micro y pequeñas empresas del 25% y para medianas y grandes empresas del 50%. Para los empleadores que contraten adultos mayores, es decir, mujeres de más de 57 años y hombres de más de 62, habrá deducción del 120% en renta del valor de los salarios y prestaciones sociales. Si se contratan mujeres víctimas de la violencia, habrá deducción del 200% sobre este mismo impuesto. La DIAN explicó cómo poder acceder a todos estos beneficios. La manera de poderlo concretar es a través de la declaración tributaria correspondiente del periodo gravable. Es decir, a ese momento el empresario tendrá que diligenciar su declaración de renta, descontándolo, aplicando los beneficios tributarios que él debe tener soportados en su ejercicio misional. Son 30 millones de colombianos que hoy están en pobreza extrema, moderada y en condición de vulnerabilidad, que tendrán una alternativa más para acceder a un empleo formal. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuántos colombianos se han beneficiado de los alivios bancarios, colombianos endeudados en los bancos, en lo que va corrido de este año, desde agosto del año pasado hasta julio de este año. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. Colombia no es ajena a una tendencia mundial que cada vez cobra más fuerza, la transición hacia el uso de energías renovables. Para analizar el alcance y el impacto de este tema muy interesante, le quiero dar la bienvenida al doctor Germán Corredor, director ejecutivo de la Asociación de Energías Renovables, SER Colombia. Doctor Corredor, buenas noches, gracias por estar en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido?
Buenas noches, Víctor. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por tu invitación. Muchas gracias, doctor Corredor, por estar aquí con nosotros. ¿Qué son las energías renovables no convencionales? Bueno, las energías renovables no convencionales son aquellas energías limpias que tienen la característica de que se empezaron a usar hace relativamente poco tiempo, por eso el nombre de no convencionales, a diferencia de aquellas que se han usado históricamente durante más de un siglo, como las energías provenientes del petróleo, de los derivados del petróleo, o la energía del carbón, o la energía del gas natural, o las grandes hidroeléctricas. Entonces, las renovables no convencionales son otras que se conocen desde hace tiempos, pero no han sido comercialmente utilizadas sino hasta hace relativamente poco, como la energía eólica, que es la energía del viento, que utiliza el viento, la energía solar, que pues se han desarrollado los paneles fotovoltaicos que se usan hoy en día en todo el mundo, la energía geotérmica, que es la energía que se obtiene del calor o del vapor que hay en ciertas regiones o en ciertas zonas de la tierra, del subsuelo, la energía de los mares, que se puede aprovechar tanto las mareas como las olas, la energía de la biomasa, que existe, digamos, al aprovechamiento de residuos sólidos o residuos líquidos o residuos orgánicos o agrícolas. Todas estas energías son no convencionales y renovables en el sentido de que no, digamos que se pueden recuperar las fuentes muy rápido, es decir, no se destruye la fuente, ¿no? El viento se pasa por las turbinas y el viento sigue, el agua también, el sol. Esa es la característica de las renovables, por eso se consideran energías limpias, no emiten gases de efecto invernadero y ambientalmente pues es la alternativa que el mundo está desarrollando como respuesta al tema del cambio climático que tanto nos preocupa. Entiendo. ¿Cómo está Colombia en esta materia? Cuando yo cargo mi celular y me aparece el 100% de carga, ¿qué porcentaje viene de energías tradicionales y qué porcentaje ya puede venir de estas energías no convencionales? Bueno, en Colombia el desarrollo de las energías no convencionales, digamos, se inicia a partir de la expedición de la Ley 1715 en el 2014, o sea, hace relativamente muy poco tiempo. La reglamentación de esta ley duró 3-4 años, de suerte que llevamos apenas 2 o 3 años en un proceso lento de introducción de estas fuentes. En realidad la matriz eléctrica colombiana todavía representa un porcentaje muy pequeño, las renovables no convencionales, donde la más importante por ahora son las pequeñas centrales hidroeléctricas que en Colombia se vienen haciendo ya desde hace unos años, pero la energía solar y la eólica, que son las otras fuentes más utilizadas o que sobre las cuales se viene trabajando más en el país, están como en un proceso de inicio de esos proyectos. Hay una cantidad de proyectos pequeños, un número importante, pero todavía los proyectos grandes están en proceso de construcción. Entiendo, pero entonces, ¿qué potencial, si todavía la participación es muy pequeña, qué potencial tiene Colombia para generar energía con estas fuentes? ¿Tenemos potencial para el sol en qué zonas del país y para el viento en qué zonas del país? No, el potencial es supremamente grande porque sol tenemos en todo el país, todo el territorio colombiano, dado su ubicación geográfica, estamos en el trópico, nosotros tenemos radiación solar todos los días del año, en todas las zonas del país. Obviamente hay unas zonas de mejor radiación que son aquellas donde hay menos nubosidad. Donde hay nubosidad no quiere decir que no haya sol, pero es menos digamos, la potencia que se puede extraer. Es decir, nosotros tenemos una ubicación privilegiada en términos de energía solar, se puede desarrollar en todo el país, habiendo unas zonas mejores como es la costa atlántica, la Guajira, algunas zonas del Valle, del Huila, de Santander. Y la energía eólica, pues es energía del viento, se requiere un viento con una velocidad razonable, no exageradamente alta, pero que haya una velocidad importante durante todo el año o el mayor tiempo posible. Y esa situación ocurre fundamentalmente, o en el mejor sitio donde se encuentra es en La Guajira. El departamento de La Guajira es privilegiado en términos del viento.
tiene un viento que tiene una calidad, digamos, de clase mundial, pues comparable a cualquier zona importante del mundo. Pero además de La Guajira, pues en general en varias zonas costeras del Caribe también hay buenas condiciones para el viento. En el interior del país también hay algunas zonas específicas, en Boyacá, en Nariño, pero el interior del país tiene la dificultad de la logística, el traslado, el transporte de estos equipos que son de gran tamaño se dificulta debido a la topografía del terreno. Además tenemos energía eólica potencial costa afuera, lo que se llama energía digamos, eólica marina, que se desarrolla ya en las zonas del mar. Y tenemos un buen potencial en la costa de La Guajira, del Atlántico y de Bolívar. De suerte que el potencial es muy alto de estas fuentes, además claro, de las otras también, ¿no? O sea, la biomasa es muchísima el potencial que tenemos. Bueno, y los mares, tenemos dos mares. Pues sí, imagínese. Teniendo en cuenta ya este diagnóstico, ¿qué proyectos importantes están caminando en el país? ¿Qué efectos, qué impactos podrían tener sobre la economía colombiana, sobre el empleo, inclusive sobre el cambio que debe tener esa matriz de generación de energía en nuestro país? Bueno, este sector está llamado a ser uno de los más importantes en esta década y en el futuro en Colombia, por una razón muy simple. Primero, por ese potencial tan grande. Segundo, porque ya existe una política clara y unas normas claras de transformación de la matriz eléctrica, lo cual significa que vamos a tener proyectos de energías renovables ya de tamaños importantes. La subasta del 2019 digamos, adjudicó más de 1.600 megavatios y la subasta de cargo por confiabilidad otros 600, es decir, 2.200 megavatios, que ya es una cifra bien importante, que están en etapa ya de inicio de construcción. Estos proyectos deberán entrar hacia el 2022 y 2023. Son proyectos eólicos y solares. Son proyectos de tamaños importantes, y que van a cambiar la composición de nuestra matriz, porque ya con esos proyectos, más o menos el 12 o 14% de la capacidad instalada será de este tipo de energías. Esto ya es un cambio importante. Nosotros aspiramos que hacia el año 2030 lleguemos a un 25 o un 30% de la capacidad total con energías renovables. Ahora, estas fuentes tienen unas ventajas importantes en términos económicos. Son proyectos que se demoran relativamente poco en su construcción. Un proyecto eólico, un proyecto solar se puede construir en menos de un año y generan empleo en la etapa de construcción de manera importante. Estos proyectos que les menciono, se calcula que por lo menos 6.000 empleos directos van a generar, con inversiones de 11 billones de pesos aproximadamente, lo cual va a ser un motor para la reactivación económica. Ahora, el gobierno ha planteado una nueva subasta precisamente porque ve en este sector un elemento clave de la reactivación que de manera rápida genera empleo, que produce efectos adicionales en las regiones, con empleos indirectos, que permite que la gente que se capacite en estas materias pueda digamos, trabajar en diferentes regiones del país. Están ubicados en todo el país realmente, o sea, eso tiene unas ventajas muy importantes para la reactivación económica. Adicionalmente a estos proyectos grandes hay una enorme cantidad de proyectos pequeños, proyectos que se están haciendo a nivel de pequeños y medianos comercios, de la industria, incluso del sector residencial a nivel rural. Hay más de 1.100 y tantos proyectos ya registrados y unos 30, 40 megavatios ya operando. Estos sí están operando y se siguen construyendo. O sea que esto se está moviendo de una forma importante y, por supuesto, va a cambiar un poco la manera de usar la energía en el país. Pues sobre esta tercera subasta tendremos muchas noticias antes de que culmine este año. Doctor Corredor, muchas gracias por estos minutos para contarnos en Signo Pesos cómo está cambiando esa matriz energética de nuestro país. Que tenga una feliz noche. No, muchas gracias por la invitación, Víctor, y feliz noche.
Precisamente se abrieron hace poco los pliegos para que los interesados participen en esta nueva subasta de energías no convencionales, renovables no convencionales. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuál fue la producción de petróleo y de gas en junio de este año. Ya regresamos. Regresamos nuevamente con esta que es la cifra económica del día, 2.221.656, y corresponde al número de deudores bancarios entre empresas y personas beneficiados con el programa de acompañamiento creado por la Superintendencia Financiera. Este reporte incluye desde agosto del año 2020 hasta julio de este año los créditos redefinidos por estos usuarios del sistema financiero afectados por la crisis económica suman 37,6 billones de pesos. Y tras las cifras de desempleo reveladas recientemente por el DANE, varias empresas están anunciando que tienen vacantes disponibles para jóvenes profesionales, pero también para los que no son profesionales. Veamos. Atención profesionales, empresa como Prodigious tiene abiertas cerca de 500 vacantes que estarán disponibles en los próximos 2 meses. Pueden aplicar en el siguiente link. Estamos buscando jóvenes profesionales en áreas como marketing digital, temas específicamente de desarrollo de software a la medida en distintos lenguajes de programación. También tenemos en temas de diseño web, temas de ideación creativa, y por último, en temas de datos, tanto análisis de datos como ingeniería de datos. Asimismo, empresas como Staffing buscan personal en diferentes áreas profesionales. Para más de 800 vacantes a nivel nacional en nuestra línea de Staffing como coordinadores logísticos. Requerimos nivel de inglés B2 o superior y afinidades en las áreas de comercio exterior, finanzas, ingeniería, entre otras. ¿Cómo aplicar? A través de nuestro correo hiring@leanstaffing.com o a través de nuestro portal web leangroup.com. En el Banco de Bogotá también se está necesitando personal para trabajar. Más información en su página web. En el Banco de Bogotá tenemos el agrado de confirmar la creación de 300 nuevos empleos para jóvenes talento. Hemos decidido acelerar iniciativas para impulsar aún más el proceso de transformación digital que vive nuestro banco y así crear nuevos productos y servicios financieros innovadores y llegar así a más colombianos. En la sección de empleo de la página web de Invest in Bogotá también están disponibles 20.000 vacantes de empresas internacionales que están en la búsqueda de talento en la capital y otras ciudades del país. Y un dato adicional, para todos los empresarios en el país, desde el 12 al 19 de agosto se pueden acercar a los diferentes bancos para aplicar al subsidio de la contratación de jóvenes de 18 a 28 años que ofrece el Gobierno Nacional. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. El dólar que vuelve a treparse, supera la barrera de los 3.900 pesos. Tasa representativa para mañana, 3.913 pesos con 59 centavos. Subió más de 40 pesos el dólar en la jornada de hoy. Petróleo de referencia Brent para nuestro país cayó 0,66%, se ubicó en $72 con 41 centavos por barril. Precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.663.000 pesos por carga. Para mañana. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,04%. Acción más valorizada, precisamente la del Banco de Bogotá, con una ganancia de 2,62%. Y la acción que más cayó fue la del Banco Avevillas, con su título preferencial, que tuvo un retroceso del 28,64%. Antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Estos son los datos de producción de hidrocarburos en junio de este año, según reveló el Ministerio de Minas y Energía, incluyendo no solo a Ecopetrol, sino también a todas las compañías del sector. La producción de gas aumentó 9,8%, llegamos a 1.065 millones de pies cúbicos diarios en promedio. La de petróleo tuvo una caída, sigue resentida la producción de crudo, cayó 1,3%. Tuvimos en promedio más de 600.000 barriles diarios en promedio en nuestro país. Además, comenzaron a operar 3 pozos exploratorios y 31 pozos están en desarrollo. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.